Bien, la predicación pasada pues vimos que en el reino de Dios tenemos que someternos unos a otros y pues aquí obviamente la idea es pues qué mejor manera que empezar ese sometimiento con el perdón, con la reconciliación. La reconciliación pues es un gran problema que tenemos como humanidad. Somos muy buenos tronando relaciones con nuestra actitud. Desde el mero inicio, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia pues tenemos precisamente esta historia de cómo rompimos esa relación con Dios. Si con el Creador hemos hecho lo que hemos hecho, pues ¿qué no vamos a hacer con otro humano, ¿no? Somos, pues digamos, seres conflictivos. Y vemos en el mundo, pues claramente los resultados de esta, pues, falta de reconciliación. Por ejemplo, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en las Torres Gemelas. Y esto, pues estamos hablando de una escala grande y de cosas actuales. Pero pues cuántas guerras no hemos pasado ya como humanidad. ¿Qué hay de una escala más chica? Pues tal vez podemos hablar de matrimonios rotos, de familias divididas, de problemas con los vecinos, iglesias divididas. Bueno, aunque tal vez esa debería estar en la escala más grande, ¿no? Pero tenemos pues un historial, digamos, muy grande de precisamente problemas por no saber reconciliarnos. La cosa está en que muchos pues no sabemos cómo reconciliarnos. Muchas veces preferimos hacer de cuenta pues que algo no es un problema. Nos rehusamos a enfrentar los hechos y pues ¿qué es lo que hacemos? Nos tragamos a veces el orgullo y comienza a crecer un resentimiento pues dentro de uno. Otras veces pues simplemente ignoramos a la persona o al grupo que nos afectó. Hacemos de cuenta como si no existieran. Y ahora pues sí hay veces en que obviamente pues esa es la única opción que hay, ¿no? Si el problema, pues, digamos, fue con alguien en la calle, pues, probablemente no te lo vas a volver a topar en tu vida y pues ni modo de irlo a buscar hasta encontrarlo y tratar de reconciliarte con él. A veces es la única opción que hay, ¿no? Pero la situación está que muchos cristianos a veces hacemos precisamente la primera cosa que dije, no enfrentamos el problema. Muchas veces creemos que esto es lo que significa el perdón, hacer de cuenta como que nada pasó. A veces incluso así se nos enseña, ¿no? Perdonar significa olvidar, haz de cuenta que no pasó nada. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Especialmente si el que ofendió es cristiano, esto no debería de hacerse de esta forma. Si este cristiano es ofensivo, es agresivo, es deshonesto, es inmoral, es violento, la lista que se nos ocurra, pues no se puede llegar a una reconciliación con esta persona sin confrontar el mal que esta persona está haciendo. Perdonar no significa pues pretender que algo no pasó o que no importa tanto lo que pasó. Si algo se puede catalogar de esa forma, pues entonces no se necesita el perdón. No fue algo tan grave. La situación pues nada más necesita aclararse y pues ya. El perdón se necesita cuando algo sí pasó y cuando algo que pasó sí importa. Y entonces tenemos que aprender a lidiar con ello, amando y aceptando al otro nuevamente. Por eso la secuencia que da Jesús aquí en estos versículos es importante. Primero dice hay que ir con la persona, uno a uno. Ahora esto requiere valor. No cualquiera puede enfrentarse a quien lo ha lastimado a uno. Y por lo mismo pues esto pues, va a requerir incluso oración, pero también requiere humildad, porque puede que la otra persona también responda con una acusación y diga, no, pues yo te ofendí, pero tú primero me ofendiste a mí. Entonces puede que ya se voltee la situación un poco ahí, ¿no? Puede que la persona también tenga razón en lo que está diciendo y uno también fue alguien que ofendió. Y si es así, pues uno tiene que aprender a reconocer el error también. La reconciliación precisamente se va a tratar de los dos, entender qué fue lo que hicieron mal y pues arreglarlo. Lo bueno es que si en este primer paso la persona te escucha, pues dice Jesús, pues ya te ganaste un hermano o una hermana. Vuelves a recuperar esa relación. Incluso lo bonito de esto es que cuando uno pues se reconcilia con una persona, a veces hasta se crea un vínculo más fuerte con esa persona que lo que ya había antes. Porque a veces cuando la relación truena es porque ya venían pues cosas poco a poco ya en tensión. Entonces ya de por sí había un distanciamiento. Solamente falta a veces la gotita esa que derrama el vaso y pues ya, ¿no? Ahí truena. Y entonces una reconciliación pues sí tiende a unir más a las personas que lo que pues tal vez tenían en un principio. Pero ¿qué tal si esto no funciona? Porque pues sí llega a suceder. Y aquí es donde pues viene el segundo paso que dice Jesús. Hay que llevar a uno o dos testigos más.
Estos testigos no son para presenciar la conversación. A veces cuando se predica esto, se enseña esto desde, pues Lupita me ofendió, pues déjale digo a Dafne y a Carla que me acompañen para hablar con ella. Pero no son dos testigos para, pues digamos, confrontarla en grupito. Son dos testigos que vieron la ofensa que ella me hizo a mí. Para que ahora sí que con los testigos también digan, no, pues sí es cierto, Lupita, dijiste esto. Los testigos son para eso, son testigos del acto que ofendió, no testigos de, pues vamos a echarle un montón entre tres. Y a veces así es como lo llegan a enseñar, ¿no? De hecho, esto tiene una base en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues cuando alguien pecaba y requería un castigo grave, pues no castigaban a la persona nada más por castigar. Tenía que haber 2 o 3 testigos que vieron lo que la persona hizo, pues para castigarlo. Entonces se requería una investigación, digamos. Y otra vez, pues esto requiere humildad, porque puede que los testigos también te digan algunas verdades incómodas a ti de lo que pasó, y tal vez de algo que tú necesitas saber. Tal vez yo voy bien confiado con Lupita llevándome a Dafne y Carla y no, es que me hiciste esto, y Carla y Dafne digan, pues sí te hizo eso, pero tú también dijiste esto de esta manera, y caray, pues ya, aquí ya también yo entro en problemas, ¿no? Entonces tenemos que tener esa humildad también al llevar a los testigos, pues de aceptar los errores de uno. Si yo estoy en lo correcto y la persona se rehúsa a ver la ofensa cometida, pues entonces estos testigos ahora sí ya se vuelven también testigos de esa conversación, donde ya también son testigos de que pues esta persona realmente no hizo la reconciliación, no quiere el cambio. No solo presenciaron la ofensa, ahora presenciaron la actitud del ofensor de no querer pues reconciliarse. Aquí como un paréntesis, sí se dieron cuenta que a veces decimos mucho esta frase del donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estoy, y casi siempre lo usa la gente en referencia para reunirse. ¿Y aquí de qué está hablando el texto? Para hablar de una reconciliación. Alguien cometió una ofensa y los 2 o 3 son los testigos que estás llevando para ir a disciplinar a la persona. No son 2 o 3 de una reunión nada más de grupo de la iglesia. Entonces hay gente que agarra mucho este versículo para precisamente no ir a la iglesia, porque pues en mi casa ya somos 2 o 3, ahí está mi esposa, ahí estoy yo, ahí está mi hija, ya no tengo que ir a la iglesia, porque ahí dice el versículo, pero el versículo está hablando de una disciplina, de una reconciliación, no está hablando de una reunión, digamos, nada más de iglesia. La reunión ya está hecha y precisamente por eso estás yendo a hablar con el hermano que te ofendió. Y entonces si la persona pues no quiere esta reconciliación, ya ni con los 2 testigos que vieron el problema, pues ya vamos al tercer paso. Ya es llevar la situación pues ahora sí al resto de la congregación, y esta es la parte pues tal vez más difícil. Si alguien se rehúsa a buscar la reconciliación, pues se le debe tratar como alguien que no pertenece al grupo ya. Aquí se me viene a la mente, por ejemplo, 1 Corintios 5, donde se menciona de esta persona que está teniendo sexo con la esposa de su papá. El texto pues no dice si es su madrastra o si es su mamá. Pero incluso Pablo dice, o sea, está haciendo un acto inmoral que ni siquiera los de fuera hacen. O sea, esta persona está grave. Y lo tienen en la iglesia. Y dice, pues ese sáquenlo ya. O sea, un poquito de levadura pues va a fermentar toda la masa. O sea, la actitud de esta persona va a contaminar a todos. Entonces, escuchar algo como esto, de expulsar a alguien de la iglesia, pues sí es algo incómodo. No nos gusta cómo suena. Pero tenemos que entender las alternativas de esta situación. Si realmente se cometió un mal, rehusarse a enfrentarlo, pues significa que la convivencia se va a quedar rota. Y entonces la reconciliación solamente puede venir al enfrentar el problema. Y cuando hay un problema entre 2 personas, el resto del grupo se va a sentir igual de incómodo. Si otra vez, por ejemplo, en lo que estaba diciendo del ejemplo con Lupita, si Lupita y yo estamos peleados, somos un grupo tan chico que el resto del grupo lo va a notar. Y si, por ejemplo, tenemos, no sé, un convivio en el convivio de Navidad que vamos a hacer luego va a ser ¿y en qué mesa me siento? ¿Dónde está el grupito de Lupita o el grupito de Alan? Si me siento en uno, se va a ofender el otro grupo, y si me siento en este, se va a ofender. Entonces se crea pues ahora sí que un rompimiento dentro de toda la iglesia. Eso es lo que pasa cuando no se expulsa, digamos, el problema. Ahora, la excomulgación, como se le dice a esto, pues no es simplemente correr a alguien de la iglesia, sino que es un intento de ayudarlos a que vean que se han convertido en una piedra de tropiezo y que por lo tanto ellos ya están de hecho fuera de la iglesia antes de ser excomulgados. La excomulgación es, pues digamos, más bien un llamado a regresar a ser parte de la iglesia.
pero solamente pues es después de haber hecho, pues digamos, la penitencia de vida, ¿no? Reconciliarse con la persona. No puede alguien nada más salirse de la iglesia ya con los problemas y regresar un día y decir, bueno, hagamos de cuenta que nada pasó y me vuelvo a reunir con ustedes. No, tienes que pedir disculpas. Si la ofensa tal vez fue ya incluso en público, porque ya se llevó el problema a toda la congregación y enfrente de toda la congregación ya tú de todas maneras no quisiste reconciliarte, pues vas a tener que pedir disculpas al público entero también. Entonces, perdonar o no perdonar a alguien no solo habla pues bien o mal del ofensor, sino que también pues habla del ofendido. Cuando acusas a alguien, te acusas a ti mismo. Cuando perdonas a alguien, estás dando un poco de lo tanto que Dios te ha dado a ti. En otras palabras, no hay pecado tan grande que haya cometido tu hermano contra ti que Dios no te haya perdonado a ti también ya. Entonces, si tú también rehusas perdonar al hermano, pues tenemos un problema, porque al final de cuentas Dios ya te perdonó a ti también un montón de cosas. Pues uno tiene que extender esa gracia también al ofensor. Y de hecho, por eso es que en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6, que ya la vimos hace varias semanas, Jesús enseña precisamente en esa oración a decir, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero noten el orden de las cosas. O sea, perdóname mis ofensas así como yo ya perdoné las ofensas de alguien más. Y a veces lo queremos al revés. Primero perdóname a mí y ya después yo voy y perdono al otro si se da la oportunidad. Y entonces estamos al revés. Y otra vez no es que nos traguemos el resentimiento y simplemente pues hay que perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. La clave está en que uno nunca debe renunciar a la idea de perdonar y reconciliarse. Digamos que la confrontación se va a dar de todas maneras, porque pues, todo el tiempo hay confrontación. Donde hay gente, va a haber confrontación. Pero los cristianos tenemos que tener el perdón siempre en mente, nunca la venganza. Y aquí nuevamente vemos a Pedro que no entiende las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Hasta pone número, ¿no? 7 veces. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico estaba igual de tonto que Pedro. Me acuerdo que una vez leí este texto y vi la respuesta de Jesús y yo pues no lograba entender que lo que Jesús está diciendo es pues deja de contar y simplemente perdona. Ahí estoy yo como menso haciendo cálculos matemáticos, ¿no? Yo multiplicando, bueno, 70 por 7, pues 490, entonces, ok, 490 veces tengo que perdonar a mi hermana. ¿Pero es por día, o es por año, o es por el resto de su vida, o qué? Y me acuerdo que por lo menos una semana, mi hermana hacía algo, lleva una. Y hacía otra cosa, y lleva 2. Y hacía otra cosa, y lleva 3. Y ahí iba contando a ver a cuándo llegaba a los 490. Nunca llegué porque pues, la neta sí dejé de contar, me aburrí. Pero yo estaba pensando burradas, ¿no? Igual que Pedro. Y el punto de Jesús es que precisamente pues es ese, deja de contar. Simplemente perdona, reconcíliate con la persona. De hecho, estos números incluso tienen su trasfondo en una situación en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Caín tomó una situación entre él y su hermano Abel como una ofensa por algo en lo que él de hecho estaba mal. No estaba mal Abel, el que estaba mal era él. Y en lugar de buscar la reconciliación con su hermano, ¿qué fue lo que hizo? Va y mata a Abel, por algo que Abel no le hizo a él. Abel era completamente inocente, de todas maneras fue el que acabó muerto. Dios confronta a Caín, y Caín le da miedo de que alguien tal vez le vaya a hacer lo mismo a él que lo que él hizo a su hermano. ¿Y qué es lo que Dios hace? Le pone una señal para que cualquiera que viera a Caín, pues supiera que si le hacía algo a Caín, 7 veces más le iba a pasar lo que sea que le hicieras a Caín. Lo que Dios estaba haciendo era tratando de cortar la violencia de tajo. La señal precisamente era para eso, para que la persona le diera miedo, por lo menos se lo pensara y dijera, no, pues si le hago algo me va a ir peor, mejor ahí, así lo dejamos con Caín. Dios podía haber matado a Caín ahí en ese momento, pero le da una oportunidad más a Caín, porque precisamente Dios es un Dios de perdón. Y en esta historia de esta familia, pues precisamente es donde comienza ese ciclo de violencia de la humanidad. Si tienen sus Biblias, vamos a Génesis 4, 16 al 24. Génesis 4, 16 al 24. Va a estar en las primeras páginas. Génesis 4, del 16 al 24.
Dicen los versículos: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubalcaín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín era Naamá. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. A partir de que Caín introdujo este tipo de violencia al matar a Abel, sus descendientes se van haciendo cada vez más violentos. Lamec, pues que vendría siendo el primer asesino serial, mata a uno por haberlo herido y al otro lo mata porque pues le pegó. Nada más por eso. No hay reconciliación, solo hay venganza y hay muerte. Y noten las palabras de Lamec: si Caín va a ser vengado 7 veces, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Es el mismo número que está utilizando Jesús ahí en Mateo. Si en la familia de Adán la violencia escala al punto de vengarte 70 veces 7, en la familia de Jesús tenemos que perdonar 70 veces 7. Al vivir de esta forma, pues tanto Jesús como nosotros estamos deshaciendo el problema introducido por Adán y su familia. Al vivir de esta forma estamos nosotros participando en la reconciliación de la humanidad y Dios, y la reconciliación mutua. Y este es el llamado pues que Jesús nos hace a los que pertenecemos a su reino. El sometimiento mutuo pues solamente se puede lograr en un grupo pues, que busca la reconciliación cuando surgen los conflictos. Entonces, si hay alguien entre tus hermanos en Cristo que tal vez pues deberías de buscar esa reconciliación, pues no esperes mucho tiempo. Los que estamos dentro de este grupo, los que estamos en Cristo, no podemos estar viviendo como los que están, digamos, en Adán. Entonces, si en Adán la violencia siempre escala hasta 490 veces sobre la otra persona, los que estamos en Cristo tenemos que perdonar pues esas 490 veces que no perdonaría a alguien de fuera de la iglesia. Entonces, pues precisamente en el reino, como pues el punto que hemos ido viendo aquí de Mateo, ¿no? A Jesús siendo presentado como un rey alternativo a los reyes de este mundo. Si en los reyes de este mundo la violencia es permisible, en el reino de Jesús ya no. En el reino de Jesús las cosas tienen que cambiar, y tiene que cambiar por nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Y a veces pues suena tal vez como una idea muy lejana, tal vez como de, ay, está bien imposible de hacer. Pero ¿cuántos de nosotros en sí como humanidad no desearíamos que así fuera el mundo? Que tal vez si yo cometo un error, pues me perdonen rápido. A todos nos gusta que nos perdonen rápido, pero no nos gusta perdonar rápido a los demás. Y entonces, si por fin viviéramos en un mundo en donde todos perdonamos así de rápido, pues sería diferente a lo que usualmente tenemos. Precisamente ese mundo diferente, pues es el reino de Jesús. Y por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Te va a sonar extranjero completamente, porque no estás acostumbrado a vivir de esa manera. Estamos acostumbrados a la venganza. Y en el reino de Dios, pues tenemos que acostumbrarnos a la reconciliación.